Ahí está. Bueno, siendo las 7:07, hola a todos. Me presento, me llamo Mariana Araya, soy coordinadora externa del colectivo de Memoria y Derechos Humanos de la UC y les quiero dar la más cordial bienvenida a esta primera sesión de la Escuela de Memoria y Derechos Humanos 2020. Y antes de presentarle a las invitadas, le quiero dar el pase a mi compañero Jerko Versalovich, que hará unas palabras de inicio para esta segunda edición. Gracias Mariana y bienvenidos y bienvenidas a esta instancia tan bonita e importante para los tiempos actuales. Bienvenidos a la Escuela de Memoria y Derechos Humanos 2020, un espacio de reflexión, de formación que buscará entregar conocimientos básicos sobre dos conceptos que en el contexto actual tienen una importancia gigante. Esta segunda versión de la escuela fue organizada por el Colectivo Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Chile. Este espacio, que nació en los 90 con ex estudiantes del UC, y que hoy cuenta con la participación activa de decenas de estudiantes conscientes de que la memoria y la preservación de los derechos humanos nos concierne como parte de una comunidad educativa. Quiero partir estas palabras de bienvenida leyendo fragmentos de Agustín Esquella en su libro Derechos Humanos. ¿Cuánto sabemos de ellos? El concepto de los derechos humanos y nos dice que son ignorados en un doble sentido, porque se les atropella y porque se sabe poco de ellos. Cuánta verdad, ¿no? Frente a ese problema es que levantamos esta escuela. No queremos que la dignidad de las personas siga siendo pisoteadas por políticas públicas y estados que no las toman en cuenta, que pasan a llevar sus libertades o que no reconocen sus legítimos derechos. Para eso, contamos con 10 sesiones de clases que de manera interdisciplinaria y de manera introductoria, queremos que cada uno y cada una de ustedes se sienta llamada a defender los derechos humanos de las personas. Todas y todos tenemos la responsabilidad de no ignorar los derechos humanos. Nos corresponde como generación que despertó meses atrás. Por eso mismo, las invitamos a ser constantes con esta formación, que vengan a las clases de manera animada, que aprovechen de escuchar a los y las académicas de renombre que logramos conseguir, que se atrevan a preguntar, porque si bien todas las clases son introductorias, será tarea de cada uno seguir profundizando en su área de conocimiento. Esperamos que la escuela esté a la altura de sus expectativas desde el colectivo desde ya. Agradecemos su presencia, su paciencia, su colaboración y por sobre todo su entusiasmo. Muchas gracias a todos y bienvenidos a todas. Muchas gracias, Jerko, por tus palabras. Sumarme a todas ellas, la verdad. Es muy importante que sigamos ejerciendo la memoria y desde las distintas áreas. Esa es la idea de la escuela y por eso abordamos también desde una perspectiva interdisciplinar toda esta temática. Dicho esto, vamos a dar inicio a esta segunda edición con la primera clase, que es Introducción a la Memoria y los Derechos Humanos, con las excelentes expositoras que hoy nos acompañan. Alejandra López, historiadora y académica de la Universidad Católica, actualmente dicta el curso interdisciplinario de Derechos Humanos de la Facultad de Trabajo Social, y, carrera de Trabajo Social. Y Elizabeth Lira, actual decana de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile en el año 2017. A ambas les agradecemos muchísimo por hacerse parte de esta instancia. Y vamos a partir por Alejandra, que nos va a explicar qué son los derechos humanos, junto con hacer un breve repaso sobre el origen de estos y las obligaciones generales y específicas de los estados respecto a los mismos. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, primero dar las gracias por la invitación al colectivo Memoria UC. Yo soy ex estudiante de la universidad, así que estoy muy contenta por compartir esta sesión inaugural. También es un honor compartir el panel con Elizabeth, una gran defensora de los derechos humanos, así que agradecida. Y me quiero tomar una breve licencia porque para los derechos humanos también, ayer falleció Mónica Jiménez de la Jara, quien fue, cierto, decana de Trabajo Social, y que tiene un currículum largo respecto a la defensa de los derechos humanos y en cierta forma igual quiero hacer un reconocimiento a ella, quiero dedicarle esta clase a ella porque fue quien formó parte del informe RETIG, de la comisión RETIG, una de las pocas mujeres que formó parte.
estuvo en Participa a propósito de la importancia del voto. Ya integró Participa y se dedicó mucho al tema de la difusión en materia de derechos humanos, así que ese era mi pequeño homenaje que quería hacerle hoy. Así que gracias por el espacio. Bueno, me plantearon hoy día, me plantearon que fuera algo introductorio y me parece espectacular por la cantidad de estudiantes que tenemos. Me imagino que de los distintos niveles formativos, y la idea de la invitación básicamente es a dialogar. Esa es la invitación a dialogar en torno a los derechos humanos y la memoria, materias tan relevantes hoy día. Entonces, la primera pregunta que me hacen y me preguntan cuál es el origen de los derechos humanos, y es así que los derechos humanos están absolutamente ligados con la historia. Los derechos humanos no le pertenecen ni a un movimiento social, filosófico, político, religioso que pueda reivindicarlo. Tampoco tiene fundadores, alguna élite o vanguardia, ¿cierto?, que diga que efectivamente fueron, ¿cierto?, se pronuncian respecto a esta materia en derechos humanos. ¿Y a qué le debemos los derechos humanos? Indudablemente a todos aquellos escritos, a propósito de la evolución histórica, todos aquellos escritos en la historia de esta gran causa que es los derechos humanos, llenos de capítulos y de episodios, lamentablemente cada uno, ¿cierto?, muy complejo, muy grave, y se lo debemos a cada ser humano, y ese es mi homenaje hoy día también, a cada ser humano que sintió que su dignidad fue pasada a llevar. Se lo debemos a cada grupo minoritario que sintió amenazada su integridad. Se lo debemos los derechos humanos a cada grupo que reivindicó una soberanía. Entonces, en ese sentido, los derechos humanos se los debemos a los seres humanos más olvidados en la historia de la humanidad, que se transformaron, ¿cierto?, de manera explícita e implícita en defensores de los derechos humanos, que ese indudablemente es el gran concepto hoy día. Cuando hablamos de algún concepto, definición, los derechos humanos son normas y valores que rigen nuestro actuar en sociedad para permitir que nos desarrollemos en manera plena y digna. Los derechos humanos tienen distintas características y esto es importante recordarlo. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, son universales, generan deberes, que ese también es un tema que vamos a conversar al final respecto al deber hoy día de los derechos humanos. Y también los derechos humanos responden a necesidades, son reales y concretos, no es algo, ¿cierto?, utópico, sino efectivamente responden a necesidades. Y los derechos humanos son supraestatales, a propósito de que voy a tocar brevemente lo que son los sistemas de protección en materia de derechos humanos. También los derechos humanos tienen un sistema de protección que se encarga básicamente de tener mecanismos, de tener órganos y de tener instrumentos que vigilan las obligaciones en materia de derechos humanos que tienen los estados. Y esas obligaciones son generales y específicas. Cuando hablamos de las obligaciones que tiene el Estado, se refiere fundamentalmente que el Estado es exclusivamente el ente que debe promover los derechos humanos, debe proteger los derechos humanos, y así como surgen obligaciones generales. Y estas obligaciones generales son, primero, respetar los derechos humanos, son 4. Respetar los derechos humanos, ¿qué significa eso? Que no deben ser vulnerados. Segundo, los derechos humanos, ¿cierto?, deben garantizarse. Y aquí el ser garante, una gran palabra, y una gran misión, significa que los derechos humanos deben, primero, crear condiciones para la realización, el goce y el ejercicio del derecho, y después dice que los derechos humanos deben protegerse. Eso implica ser garante. Y después tenemos que los derechos humanos tienen una obligación de promover. Y cuando decimos promover, es esto que estamos haciendo acá. Es entregar información fidedigna, ¿cierto? Importante, difundir la información. Eso es muy relevante. Esto ejercicios de capacitación que estamos haciendo en estas escuelas tan necesarias de memoria y de derechos humanos con conceptos absolutamente ligados, es que estamos haciéndonos cargo del promover.
Y finalmente está la obligación de colaborar, que es la más desconocida, y colaborar significa fundamentalmente que las instituciones públicas, quienes están obligados en materia de derechos humanos, deben entregar la información más fidedigna, y es lo que es la transparencia, ¿cierto? Que es cada cierto tiempo necesitamos saber datos duros respecto a saber, por ejemplo, cuántos niños están en tal hogar del Sename, ¿ya? Y etcétera. Entonces ahí tienen la obligación de entregarlo. Y también, a propósito de obligaciones, cuando se vulnera cualquiera de estas 4 obligaciones generales, es que aparecen las obligaciones específicas. Y las obligaciones específicas o especiales surgen, lamentablemente, de la vulneración de derechos humanos. El Estado es el que protege, pero el Estado también es el que vulnera los derechos humanos. El Estado, a través de sus agentes y representantes y particulares contratados por el Estado, son quienes vulneran los derechos humanos. Entonces, aquí es cuando lo primero que tengo que hacer es prevenir. Esto, por ejemplo, podría ser una capacitación que también se hace cargo del prevenir, ¿ya? Y el prevenir indudablemente nos plantea una garantía de no repetición. Y generalmente la pregunta es, ¿qué hizo usted para que esto no ocurriera? Esa es como la pregunta clave. Después aparece la obligación ante cualquier vulneración. La primera es que todos vamos a querer saber la verdad del hecho, qué ocurrió. Y ahí es cuando se produce la investigación. La investigación es clave. Después aparece una tercera obligación específica, que es la obligación de sancionar. Y ahí es cuando esa obligación, ¿cierto?, hace referencia a la justicia, y esa sanción ojalá sea lo más proporcional al daño causado, ¿cierto? Y ahí vienen las distintas percepciones que tenemos respecto a la justicia, que también podríamos debatir. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿cierto?, respecto a la sanción. ¿Cuál es la sanción que uno espera? Y la última obligación, y que indudablemente está súper conectada con la memoria, es la reparación. Yo debo reparar el daño causado, debo repararlo. Indudablemente, ojalá, ¿cierto?, desde antes que fuera dañado, pero indudablemente ahí es cuando las obligaciones del Estado y sobre todo la Corte Interamericana, que se ha dedicado mucho a este tema, es que señala que las reparaciones deben ser económicas y simbólicas. Y ahí hay una serie, ¿cierto?, un set importante de manera en que yo tengo de reparar el daño causado. A propósito, ¿cierto?, de las conexiones que uno puede hacer con la memoria, es imposible, ¿cierto?, olvidar cuando pusieron la placa en el campus San Joaquín, ¿cierto?, a nuestros 32 estudiantes, compañeros administrativos, profesores de la universidad, y eso fue un acto de reparación súper potente, súper simbólico, y que lo hizo el colectivo Memoria UC, haciéndose cargo. ¿Y cuántos años? ¿Cuántos años después del hecho? Eso no importa, porque habla que los derechos humanos son imprescriptibles, son permanentes, ¿cierto? No cesan. Entonces, indudablemente, eso es lo que quería compartir con ustedes de manera súper introductoria. Aquí, obviamente, en materia de derechos humanos, lo relevante son el diálogo que se pueda producir y eso. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias, Alejandra. Ahora vamos a pasar a la explicación sobre el concepto de memoria que nos va a dar Elizabeth. Igual es un breve repaso del origen y la relación que tiene con los derechos humanos y su manifestación o desarrollo. Hola, buenas tardes. Quizás cuando hablamos de memoria todos sabemos a lo que nos referimos, porque todos tenemos memoria. Y la memoria individual en las personas está al servicio de la vida y de la sobrevivencia. Es algo que tiene que ver con el modo como los seres humanos han sobrevivido desde sus orígenes hasta el presente. Y la memoria es algo que se acrecienta a lo largo de la vida porque uno va incorporando información que registra. Alguna de ellas
se fijan en la memoria y otras se olvidan. Es como si uno las hubiera grabado y las otras pasaron. Y esto es importante de tener en cuenta porque cuando hablamos de memoria en términos sociales, en términos políticos, en términos colectivos, descansa sobre la capacidad de memoria de las personas. Es muy común, por ejemplo, que en reuniones familiares alguien recuerde el gol de algún futbolista. Y muchas de las personas que están ahí se acuerdan porque fue memorable, porque fue para el mundial o fue porque fue en un partido que tuvo mucha publicidad. Pero la historia de la humanidad está llena de acontecimientos que se buscan conmemorar para tratar de construir una suerte de memoria de un país. Entonces nosotros desde chicos aprendimos qué había pasado el 18 de septiembre, el 5 de abril, el 21 de mayo, y nos han contado la historia del país con un cierto relato que nosotros de alguna manera aprendemos y memorizamos. Pero si uno le pregunta a los niños sobre el 21 de mayo, la síntesis que hace cada uno es distinta. Entonces, de la misma manera que si le preguntamos a cualquiera de ustedes cómo fue su primer día en la universidad, posiblemente muchos de ustedes entraron el mismo día y vieron las mismas cosas y compartieron las mismas cosas, pero el recuerdo que tiene cada persona es diferente y tiene que ver con la identidad de la persona, con su biografía, con sus intereses, con muchos elementos que hacen que nosotros seamos selectivos y recordemos ciertas cosas y olvidemos otras. Sin embargo, cuando estamos hablando de derechos humanos, casi siempre lo que se nos viene a la mente es la situación que ocurre con la violación de derechos humanos. Quizás no hablaríamos de derechos humanos si no hay este subyacente de violación. Entonces, una persona a quien se le violan sus derechos humanos, porque es torturada, porque es maltratada, porque es discriminada, porque es asesinada, constituye un acontecimiento público porque los derechos humanos son responsabilidad del Estado. Y el Estado tiene que garantizar que todos los miembros de la sociedad van a ser respetados integralmente y sus derechos no pueden ser violados. Para eso hay mucha legislación internacional, pero siguiendo el hilo de la memoria, lo que solemos recordar son más bien las violaciones de los derechos humanos que los acontecimientos positivos de reconocimiento de esos derechos. Entonces, también como decía Alejandra, se llega a la noción de tener una declaración de derechos, por ejemplo, de derechos del niño, porque hay una constatación previa de violaciones de esos derechos. Se llega a la Declaración Universal de Derechos Humanos porque hubo durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, una violación masiva a los derechos humanos, lo que conocemos como el Holocausto. Entonces, la memoria de esas circunstancias suele estar asociada a situaciones donde hubo violaciones, donde hubo experiencias brutales y traumáticas para esas víctimas. Y si nosotros nos vamos un poco a la psicología, la memoria traumática es una memoria que se le hace permanentemente presente a la persona, que genera síntomas, que genera imágenes que se le vienen a la mente y que la persona no puede controlar. Y en general, la posibilidad de superar esta experiencia pasa por procesos bastante complejos porque la memoria traumática es uno de los síntomas de que la persona tuvo una experiencia traumática. Y entonces
habitualmente las violaciones que conocemos como delitos contra la humanidad, que son la tortura y la desaparición de personas, se transforman en experiencias traumáticas para los sujetos o para sus familiares. Y es algo que organiza la vida posterior. Y entonces también nos encontramos con que personas que han sufrido violaciones dramáticas a sus derechos humanos tienen un olvido generalizado de lo ocurrido. Y la persona no recuerda lo que le ocurrió. El olvido es un mecanismo de protección donde la persona suprime de la conciencia aquello que le es tan perturbador. Pero ambas dimensiones, la memoria traumática que no se puede borrar y los acontecimientos que no se pueden recuperar, muestran el impacto emocional, el impacto moral que tienen las violaciones de derechos humanos sobre las personas que los sufren. Por eso, cuando pensamos en qué hacer con esas violaciones, probablemente el primer esfuerzo tiene que ver también con un aprendizaje común que tenemos los seres humanos, y es que uno tiene que reconstituir qué fue lo que pasó, reconstituir los hechos, pero especialmente la reconstitución es algo que no es, comillas, objetivo, sino que está cruzado por el sufrimiento, por el miedo, por el terror muchas veces de la persona, que relata algo que le ocurrió donde percibió que podía morir. Por eso es traumático. Y entonces nos encontramos con que cuando conversamos sobre las violaciones de derechos humanos, se generan emociones muy contradictorias entre las personas. Algunos que niegan y dicen, no, esto no es verdad, esto no puede haber ocurrido. Y otras personas que habiéndolo vivido no lo pueden relatar porque carecen de palabras para poder decir lo que les pasó. Entonces, el tema de la memoria ha pasado a ser hasta cierto punto un nudo muy crucial. Y los estudios sobre la memoria son, en cierta medida, muy antiguos y en cierta medida muy recientes. Son recientes en cuanto los conocimientos de la neurociencia nos han permitido conocer mejor cómo funciona la memoria y cómo funciona el sufrimiento y el trauma en relación con la memoria. Y eso es reciente. Es decir, tiene 50 años, 70 años de reflexión progresiva que hoy día nos ha permitido tener investigaciones muy precisas en relación con el modo de registro que hacemos los humanos de ese tipo de experiencia. Pero al mismo tiempo se ha desarrollado una visión de que las sociedades tienen que tener memoria sobre el pasado. Y sin embargo, hasta no más de 50 años atrás, casi todas las sociedades que vivieron conflictos, guerras civiles, golpes de Estado, enfrentamientos, pensaron que el olvido, o lo que se llamaban ley de olvido, era la mejor manera de recuperar la paz social. Chile es un país muy interesante porque tiene estas leyes de olvido desde 1819, que son leyes de amnistía, y donde en la medida en que la amnistía es más inclusiva, desaparece el delito, pero también desaparecen los victimarios y desaparecen las víctimas. Y por lo tanto, desaparece la memoria del acontecimiento, excepto para quienes son testigos directos o descendientes directos de quienes fueron afectados. Ahora, a mí siempre me ha parecido muy interesante esta pretensión histórica de que la paz social tendría que pasar por el borramiento de los hechos y que uno lo que tendría que hacer es lograr el olvido.
Hay un edicto que yo los invito a que lo busquen en el internet, que es el Edicto de Nantes de 1598, donde después de unas guerras de religión durante 30 y 40 años, el rey decide que hay que hacer una ley de olvido. Y en esa ley, que es el edicto, él dice que la memoria de todos los acontecimientos ocurridos entre unos y otros tras el comienzo del mes de marzo de 1585 y durante los convulsos precedentes de los mismos, que eran varios años más, hasta nuestro advenimiento a la corona, queden disipados y asumidos como cosa no sucedida. Y esta visión de que la paz viene con el desaparecimiento del conflicto, con prohibir hablar del conflicto y no reconocer a las víctimas, ni juzgar a los victimarios, ni hacer justicia, es un concepto que ha prevalecido en la historia de Chile hasta hace muy poco. Nuestra última ley de amnistía es el Decreto Ley de 1978, que dejaba fuera de toda posibilidad de juzgamiento la situación de muertes, desaparecimientos y torturas ejercidos contra presos políticos entre el 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo del 78. Yo los invito a que lean ese decreto ley, porque el decreto ley habla de que en realidad lo que hay que hacer es olvidar, porque la reconciliación política en un país pasa por el olvido, no por la memoria. ¿Y qué es lo que puso a la memoria como un tema central? Varias cosas que ocurrieron en el mundo, no tanto entre nosotros. En el mundo, la Declaración Universal pone una diferencia con respecto al pasado y reconoce los derechos de las personas, por lo tanto, constituye a personas a quienes se han violado esos derechos como víctimas. ¿Y qué es lo que han hecho las víctimas en todo tiempo? Tratar de luchar contra la negación, la impunidad, buscando justicia y reconocimiento de lo que les ocurrió y buscando también reparación. ¿Y cuál es la mayor dificultad de eso? Que para eso tú necesitas registrar. Y Alejandra inició su presentación recordando a Mónica Jiménez, que es una de las mujeres que estuvo en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que se hizo en 1990. Y esa comisión lo que buscó fue reconocer a las víctimas con resultado de muerte, es decir, a los detenidos desaparecidos, a los ejecutados políticos y a las víctimas de violencia política. Y lo que hizo fue reconstituir en el informe quiénes eran cada uno de ellos. Y cada persona tiene 3 o 4 líneas donde se reconoce quién era. En algunos casos se identifica su pertenencia política, en otros no. En otros se reconoce su actividad, si era dirigente social, si era campesino, si era minero. Y cada uno de esos párrafos termina diciendo que la comisión reconoce que se violaron sus derechos. Y por eso lo hace como responsabilidad del Estado, no solamente calificar que eso fue efectivo y le ocurrió, sino que el Estado tiene la obligación de reparar a sus familiares por lo que significó el asesinato o la desaparición de esa persona. Entonces aparece la necesidad de identificar quién es. Y entonces un país requiere saber quiénes son sus muertos y sus desaparecidos. Después tenemos otra comisión, que es la Comisión de Prisión Política y Tortura, que reconoce a través del testimonio de las personas a quienes fueron torturados, o principalmente a quienes sufrieron de prisión política.
De esos, el 94% dijo haber sido torturado. Pero nuestra historia de memoria en este país empieza mucho antes. Muy posiblemente, si uno rastrea en la poesía, en la historia, en la novela, hay episodios en los cuales se violaron los derechos de las personas que fueron reconstituidos y relatados de una manera que pudiera ser leída y comprendida por otra gente. Si ustedes conocen el Canto General de Pablo Neruda, una de las cosas más interesantes que tiene es la búsqueda de hacer memoria de toda América Latina. Y hace un recorrido de quiénes fueron los dictadores, pero también hace un recorrido de quiénes fueron las víctimas. Ese libro fue publicado en 1950. Había todavía muy poca noción de esta articulación entre la paz social y la memoria. Más bien, aparecía como si Neruda resistiera a ese concepto tan antiguo y que convenció tanto a la gente, que si uno puede suprimir la memoria, suprime el problema. Fue posible de suponer en el 1598 o quizás en el 1891, después de la Guerra Civil en Chile, o quizás después de 1907, que fue la matanza de Santa María, porque los medios de comunicación eran limitados, mucha gente no sabía leer ni escribir y se enteraba de oídas, no se podía enterar directamente. Hoy día es una pretensión inútil pretender suprimir la memoria, porque las personas tienen la capacidad de ver un video, una película, acceder a un libro completo a través del Internet y realmente completar una información que antes los investigadores tenían que buscar en los archivos de una manera muy trabajosa y que hoy día está al acceso y que constituye un patrimonio de la humanidad, el haber podido documentar y registrar lo que ha ocurrido en muchas partes del mundo. Entonces, hoy día la memoria es algo que desde el punto de vista social constituye un campo de investigación. Y se diferencia en cierta forma de la historia porque en la memoria partimos de las emociones de la gente. Y la reconstitución de los hechos se hace desde la subjetividad del hablante. Por cierto que después hay que confrontar con otras fuentes para estar seguros de que realmente los hechos recordados por la persona ocurrieron tal como la persona los recuerda, pero siempre con el matiz de que la subjetividad lo que nos da cuenta es cómo yo lo viví, cómo yo lo sufrí, qué significó para mí. Y por eso hoy día hay muchas investigaciones sobre determinados momentos de la historia y se le pregunta a los que fueron protagonistas, ¿y usted qué le pasó con eso? ¿Qué vivió? ¿Qué es lo que sintió? ¿Qué es lo que recuerda? Cada persona va a recordar aquellas cosas que fueron más significativas. Y entre muchos vamos a conseguir reconstituir más o menos lo que pasó en ese tiempo y también los matices y las diferencias aportados por cada cual. Entonces, la memoria no es solo un tema del pasado y de reconstituir acontecimientos, sino que es una reconstitución de significados que tienen que ver con la prevención y el reconocimiento de los derechos, que tienen que ver con las propuestas de cambio. Es decir, si no tuviéramos memoria, no tendríamos la posibilidad de identificar cómo esto tiene distintos sentidos y significados para las personas. Y es eso lo que motiva y mueve a que las personas participen, se organicen, tengan propuestas, quieran cambiar determinadas cosas.
Por cierto, lo que estamos haciendo aquí es un esbozo rápido, pero llegamos hasta aquí. Muchas gracias, Elizabeth. Y bueno, considerando las dos explicaciones y el hecho de que Chile durante toda su historia ha sufrido violaciones a los derechos humanos, quizás las más conocidas ahora son las realizadas por la dictadura cívico-militar y últimamente las ocurridas a partir de la revuelta de octubre de 2019, para ustedes, ¿qué importancia cobra hoy conocer los derechos humanos y hacer memoria de estos hechos? ¿Parto yo? Partamos con... Sí, partamos con... ¿Sí? con Ah, Ale. ya. Sí, dale. Alejandra, la verdad es que hoy, o sea, a propósito del estallido social, indudablemente es darnos cuenta que hay dos grandes flagelos que nos afectan, que es la corrupción y la impunidad. Entonces, eso indudablemente hace, primero, a propósito que hablaba de memoria, Elizabeth, eh, el que lamentablemente tenemos, la historia de la humanidad está llena de episodios de graves violaciones a los derechos humanos. Y lamentablemente eso siguen continuando hoy día. Hoy día se violan los derechos humanos y, como bien dijo, son crímenes de lesa humanidad, porque ocurren de manera sistemática, generalizada, ¿cierto? En tiempos de guerra, en tiempos de paz. Entonces, indudablemente, la vulneración a través del Estado, ¿cierto? Por su agente o por particulares contratados del Estado no ha cesado. Entonces, indudablemente, hoy día, hablar de derechos humanos es fundamental. Primero, porque entrega, y sobre todo hoy día, pensando en derechos ciudadanos, hoy día esos derechos humanos se transforman en derechos ciudadanos y hoy día primero nos enseñan cómo ejercer nuestros derechos, fundamental, cómo exigir nuestros derechos, ¿ya? Educarnos en materia de derechos humanos, eso es clave. Que existen mecanismos de reclamo en materia de derechos humanos, de denuncia, por eso yo le hablaba los supraestatales, ¿cierto? Existe, si el principio de subsidiariedad dice que se deben agotar los recursos internos y yo, ¿cierto? Puedo reclamarlo internacionalmente o interamericanamente. Hoy ya tenemos la comisión, la corte, con casos de mediación, la comisión, sentencias, tenemos más de 12, 13 sentencias en materia de derechos humanos por parte de la corte, entonces hoy día es fundamental. A propósito de instrumentos, tenemos una gran deuda. Nosotros no hemos ratificado el protocolo de San Salvador. Y es el gran tema hoy día. Nosotros, ¿cierto? Hoy día tenemos derecho a votar, un derecho fundamental, pero no tenemos los derechos sociales garantizados. No tenemos derecho a una educación de calidad, no tenemos derecho a una salud de calidad, a un trabajo protegido. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Claramente lo firmamos, pero no lo hemos ratificado. Entonces, ¿cómo hacemos un monitoreo? Hoy día en materia de derechos humanos es clave el monitoreo. Hay indicadores, ¿cierto?, que van a pedir y van a exigir, ¿cierto?, los organismos de derechos humanos para hacerle un seguimiento a las obligaciones y cada cierto tiempo nos van a estar recordando. Existe un examen periódico universal que cada 4 años ve nuestra situación en materia de derechos humanos y lo más sorprendente es que esta deuda no va disminuyendo, sino que va aumentando. Primero teníamos, no sé, 60 recomendaciones, ahora tenemos más de 300 recomendaciones. Entonces, indudablemente, hoy día educar en derechos humanos es clave. Es clave, clave, clave y indudablemente es una herramienta que nos va a permitir no solamente mirar el pasado, como la historia, sino también el presente y fundamentalmente el futuro. Aquí, y por eso le hablaba yo del deber. Hoy día como ciudadanos tenemos el deber absolutamente de construir una sociedad cada vez más justa y solidaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Elizabeth. Yo estoy muy de acuerdo y a mí me parece que tenemos que pensar que el gran progreso de la humanidad de los últimos 50 años es haber logrado identificar e institucionalizar la protección de los derechos humanos.
Pero en nuestro país tenemos grandes problemas en relación con esos temas, no solamente por lo que acaba de decir Alejandra, sino que lo que nos falta como sociedad es una educación desde el inicio, desde los niños pequeños, en el respeto de los derechos de los otros. Nosotros tenemos en este país todavía mucha discriminación. No somos capaces quizás de verlo porque creo que estamos tan acostumbrados a que la discriminación sea como una pauta de relación que no lo vemos. Tenemos problemas también en esa discriminación, no solo por temas de género, sino que también por temas de raza, de religión. Hay una serie de formas de discriminación que asumen las características del racismo, del clasismo y de las distintas formas de exclusión. Porque nosotros como país tenemos mucha dificultad en respetar las diferencias inherentes al tema de derechos humanos. Cada persona tiene que ser respetada por su condición de persona, no porque se parezca a mí, no porque sea de mi mismo grupo o de mi misma familia. ¿Qué es lo que nos ocurre con ese tema? Nos ocurre que las diferencias se transforman muy rápidamente en desigualdades y las desigualdades terminan justificando formas de relación que son de exclusión, de agresión. Yo creo que ese es para mí es uno de los grandes problemas por los cuales es tan importante tener conocimientos históricos de este país y lograr reconstituir la memoria de determinados grupos sociales. Lo que nos ha pasado con la Araucanía tiene que ver con haber ignorado las formas de violencia que se ejercieron en distintos momentos y de distintas maneras, no solamente en la pacificación de la Araucanía, donde hubo un exterminio importante del pueblo mapuche, sino que en las formas de saqueo y de explotación que hubo de las personas en cuanto a trabajadores, de su acceso a la educación, de la falta de respeto con su idioma. Y esto ha pasado en todo Chile. Todos los niños que han sido de origen indígena llegan a la escuela a cursar el primero básico y muchas veces no saben hablar castellano. Y las escuelas han empezado a enseñar en los idiomas originarios hace muy poco. Y eso genera brechas impresionantes que son violación de derechos. Entonces, cuando Alejandra hablaba del tema de los derechos sociales, nosotros tenemos no solo derechos civiles y políticos, de los cuales estamos más o menos conscientes y están más o menos protegidos, sino que tenemos derechos sociales, tenemos derechos culturales, y esos derechos no están reconocidos ni están respetados. Entonces, hay un tremendo trabajo, yo creo que la gran responsabilidad de a quienes les interesa el tema de derechos humanos es tener que estudiar este país, porque para poder hacer cambios tenemos que conocer muy bien de qué problemas estamos hablando. Cuando abordamos las propuestas de cambio tienen que estar muy bien fundamentadas porque necesitamos realizar esos cambios para vivir en paz en el próximo futuro. Es muy difícil mantener una convivencia en paz en un país con tantas inequidades, con tantas injusticias. El estallido social es una muestra, yo diría, de las dificultades de tramitar nuestras diferencias y nuestras desigualdades, pero también de reconocerlas, ¿no? La única manera de reconocerlas sería manifestándolas violentamente. No, no es la única manera, pero en una sociedad que se hace sorda y ciega a las necesidades de la mayoría, han pasado ese tipo de situaciones. Otra cosa que a mí me parece crucial, el tema de derechos humanos debiera ser no solamente formado como normativa,
que es como se declaran los derechos humanos, sino que es al mismo tiempo quizás la formulación ética más importante que la humanidad se ha dado en los últimos 50 años. Y por lo tanto, nosotros deberíamos enseñar sobre derechos humanos desde el discernimiento de los derechos de los otros, reconociendo que es una ética, porque si es una normativa, la gente se la aprende de memoria o no se la aprende y no le toma el peso. En cambio, si uno se da cuenta que se trata de una ética, entonces uno se involucra en esa relación con el otro, la otra, la diferencia, la exclusión, como temas éticos en la relación social. Eso es lo que los derechos humanos ha venido a traernos. Y por eso que nuestra memoria del pasado, que es de mucha injusticia, necesitamos conocerla para poderla corregir. Muchas gracias a ambas. Bueno, ahora vamos a dar un espacio para preguntas. Pueden ir levantando la mano para quienes tengan preguntas. Me escribió primero aquí Eduardo Molina, por si puede hacer la pregunta a viva voz. Tiene malo el micrófono. Ya, sí, era como para que fuera un poquito más interactivo. Bueno, decía, ¿cómo podemos reconstruir el pensamiento de nuestros cercanos teniendo como eje central los derechos humanos, siendo esta una sociedad tan polarizada, incluso dentro del núcleo familiar? Es pregunta para ambas. A ver, indudablemente, como muy bien decía Elizabeth, la historia se enseña y la memoria se transmite. Eso es súper relevante. La historia se enseña y la memoria se transmite. Entonces, indudablemente, y a propósito de esta, ¿cierto? De este olvido absolutamente intencionado, es que se van generando, ¿cierto? Hay daños transgeneracionales y etcétera, pero indudablemente a mí me ha pasado, por ejemplo, una experiencia curso. Eh, yo hago este curso en el año 2007 aproximadamente y es muy interesante porque también la trayectoria del curso tiene que ver cómo ha sido la trayectoria de los derechos humanos en Chile. Entonces, hoy día, por ejemplo, tenemos, a propósito del derecho de las mujeres y la vulneración a nuestros derechos, es que se ha ido generando cierto debate, ciertas obligaciones importantes respecto a la paridad de género, desde lo académico, etcétera. Pero si uno piensa hacia atrás, habían temas que no se conversaban. Entonces, en clases, por ejemplo, a veces se producía un tema que un estudiante, después de yo hablar de las graves violaciones de los derechos humanos, volvía la semana siguiente y me decía, profesora, yo nunca había hablado con mi familia y lo conversamos y yo instalé el tema y empezaron a salir ciertas como secretos, ¿cierto? Que ellos no sabían, no tenían la menor idea. Entonces, y ellos se habían ido formando. Ojo, no solamente nos formamos con la historia de la familia, sino con la historia de nuestros cercanos, con la historia de nuestra sociedad. Entonces, indudablemente, ¿cierto? Empiezan a producir ciertos cuestionamientos, ciertas necesidades de búsqueda de información. Información hay mucha información. Mucha. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Hoy día hay que dirigir respecto a eso y claramente hoy día la invitación cordialmente desde los derechos humanos y la memoria es el diálogo. Es el diálogo. Hoy día tenemos que ser capaces de dialogar sobre nuestras diferencias y no, porque claro, como muy bien decía Elizabeth, en dictadura se discriminaba al otro por pensar distinto. Y ojo, no solamente se le discriminaba, se le secuestró, ¿cierto? Se le torturó, se le asesinó y se le desapareció. Entonces, por pensar distinto. Entonces hoy día, a propósito, tenemos una sociedad lo más variada posible, entonces debemos ser capaces de que primen los principios de no discriminación, y,
básicamente la tolerancia, pero la invitación acá es construir un país desde las diferencias. Somos todos distintos. Entonces, indudablemente, a propósito de la pregunta que hace el estudiante, sí, no, esa es una situación que probablemente la vamos a vivir a diario, pero debemos ser capaces, ¿cierto?, de construir desde las diferencias. Muchas gracias, Alejandra. Elizabeth. Mira, yo estoy muy de acuerdo, me parece que la polarización es parte de una dificultad nuestra como sociedad de poder dialogar, porque en la polarización uno estigmatiza o pone al otro en el otro polo y entonces no se puede hablar. Y, lo que la historia ha demostrado es que la política basada en las exclusiones no da ningún buen resultado. Y una sociedad como la nuestra, en todos los terrenos, si uno lo piensa en la política, pero lo piensa en la vida de barrio, lo piensa con la pandemia, lo piensa en la investigación, la clave es la colaboración, la clave es el reconocimiento de los talentos y las capacidades del otro. Y también la clave es la búsqueda del convencimiento del otro por la vía de la argumentación con evidencia con respecto a los temas que están en discusión. Yo creo que es resultado de mucho miedo de la gente el apagar la diferencia y tratar de opacar los argumentos en contra. La única manera de encontrar la verdad es recoger desde las preguntas del otro, incluso desde sus críticas, aquello que uno considera aceptable y también ser capaz de poder compartir y reconocer que hay otras cosas que no las considera aceptables. Es mucho más fácil pensar el mundo con exclusiones como idea, como si con eso se resolviera el problema, pero la historia nos ha demostrado que eso no se resuelve, que se vuelve sobre nosotros y que la única manera que tiene una sociedad de progresar es precisamente recogiendo todos sus talentos, toda su gente y tratar de enfrentar todos sus problemas y diferencias, buscando que las propias personas que son afectadas participen en la solución de sus problemas. Ahora, esa visión, yo creo, se choca con una mentalidad que se ha construido en este país desde el que somos país con historia, en que hay un concepto muy autoritario, que uno tiene el derecho a imponerle al otro, si tiene poder, la visión sobre las cosas que debe existir. Y entonces hay muchas maneras de imponerlo, que es generando, por ejemplo, la descalificación de las ideas distintas y la descalificación del que es diferente. Y eso me parece que es un tema ético que tiene que ver directamente con los derechos humanos. Nosotros no podemos construir una sociedad basada en las exclusiones o en la persecución de las ideas o en el hecho de prohibirle a otros que vivan y existan del modo como ellos son. Yo creo que una de las cosas más importantes que han pasado en los últimos tiempos es el reconocimiento de que el reconocer la diferencia es un hecho de respeto fundamental. Cuando esa película, La Mujer Fantástica, logró todos los premios, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Hay el esfuerzo de muchos cineastas, actores, actrices, en tratar de revelar, reflejar y criticar un modo de relacionamiento que tenemos en la sociedad que condena en el fondo a una vida muy miserable a las personas porque son distintas. Y ese esfuerzo es el que está enraizado profundamente en los derechos humanos. Entonces, abrir a las familias a esta discusión enriquece a las familias. Y al revés,
tratar de hacer lo que hacían nuestras abuelas, que era decir para un cumpleaños, mire, aquí no se va a hablar ni de religión ni de política, porque tenemos que llevar la fiesta en paz y yo quiero terminar la Navidad, el Año Nuevo, el cumpleaños de su papá, etcétera, sin que haya ningún conflicto. ¿Qué habla eso de nosotros? Habla de que somos extraordinariamente pobres en nuestra capacidad de valorar y convivir con las diferencias. ¿Cómo va a ser que las abuelas o las mamás supriman y hagan censura de prensa al interior de la familia en favor de la convivencia? Eso genera la aceptación cultural de que la supresión de derechos ayuda a la convivencia. ¿Cómo va a ser cierto aquello? Esos son los temas que tenemos que superar. Muchas gracias, Elizabeth. Viene la pregunta de Javiera Torres. Si puedes activar tu micrófono. Igual está con el micrófono malo. Voy a buscarla en el chat. Se me perdió. Sí, la opinión de Alejandra y Elizabeth sobre lo ocurrido en octubre de 2019. ¿Así de general? Parece que ¿Así de amplio? bastante general. Ya, a ver, indudablemente el estallido social del 2019 es lo que yo siempre digo, era crónica de una muerte anunciada, ¿ya? Indudablemente uno piensa, yo que me dedico a la educación en derechos humanos, y siempre cuando uno da clases le preguntan por sus derechos, etcétera, y yo siempre me preguntaba y decía, ¿esta olla cuándo va a explotar? Porque indudablemente primero había mucho desconocimiento, pero a medida que van adquiriendo conocimiento, van indudablemente estas ganas de exigencia y te vas dando cuenta, hoy día la globalización te permite, a propósito de la información que yo señalo, te permite darte cuenta cómo está la situación de los derechos humanos en el mundo. Entonces, hoy día tenemos una gran arma, el celular. Entonces, indudablemente, hoy día tenemos las pruebas a propósito de lo que decía Lisa, de que súper en dictadura tú tenías que tener, ¿cierto? La prueba, casi como un certificado, así como para esta persona estuvo en prisión política y para los fines que estime conveniente. Entonces, ahí hoy día uno se da cuenta, ¿cierto? Que esto indudablemente no, y esto no eran los 30 pesos. Esto eran años de impunidad, años de vulneración, años, a propósito, hoy día uno prende la tele, años de privilegios. Hoy día nuestra constitución nos dice claramente, en Chile no existen grupos privilegiados, como un chiste, ¿no? Es un mal chiste, decimos chiste, porque todos los días, de una u otra manera, nos están diciendo que somos distintos. A propósito de la discriminación que habla Elizabeth, hoy día no, el clasismo, el machismo, todo nos hace distinto al otro. Entonces, y todo hace que hay gente que tenga privilegio y no quiere soltar esos privilegios. Entonces, a propósito, derechos sociales, uno piensa en la jubilación, que debería ser un júbilo de nuestros adultos mayores, el júbilo de disfrutar todo lo que él generó en su vida, a propósito, desarrolló trabajando, ¿cierto? Qué hermoso llegar a disfrutar de lo que efectivamente él o ella hicieron en su vida. Y hoy día simplemente no tenemos un sistema previsional, no existe eso. Entonces, hoy día de una u otra forma, y ojo, hay una frase muy interesante que dice, tiempos de crisis son tiempos de derechos humanos. El estallido social nos vino ¿cierto?, a visibilizar que no todos éramos iguales, que solamente en Chile nos aseguran el acceso, ojo, acceso a
Pero hoy día los derechos sociales, económicos, sociales y culturales y ambientales también nos dicen que no solamente tenemos que tener acceso, también tenemos que tener calidad. Ojo con eso. Entonces aquí la calidad se transformó simplemente en pagar. Y ese derecho humano ya no es derecho humano, sino es derecho al consumidor y derecho al cliente. Entonces ahí es cuando se nos empiezan a confundir. Yo exijo mis derechos humanos como que fuera cliente. Y ahí tenemos un grave problema. Porque simplemente si yo pago, me voy a sentir con el derecho de exigirlo. Y ahí, estamos llenos de historias al respecto de cómo exigimos nuestros derechos. Entonces, la manera de exigir nuestros derechos, y que en eso indudablemente uno lo valora, de manera colectiva. Yo siento que todos de una u otra manera se sintieron identificados. Yo conozco historias que me dicen, yo nunca en la vida había ido a manifestarme y consideré que ir a la Plaza de la Dignidad, ¿cierto? Era lo mínimo que podía hacer. Entonces ahí es cuando, ¿cierto? Uno empieza ¿cierto? A lucubrar y dice, oh, esto estuvo siempre y siempre estuvo ahí. Entonces la pandemia viene indudablemente a visibilizar otras cosas. Nos empieza a visibilizar que en Chile no tenemos derecho a la salud, que tenemos un tema de la integridad física, ¿cierto? Y psíquica en estado así catatónico. Entonces, indudablemente uno empieza ¿cierto? A comenzar a decir, estas crisis tenemos que empezar a sacarle indudablemente lecciones, lecciones respecto a cuál es el país que yo quiero, qué queremos construir como sociedad. Entonces, muy interesante lo que dice Elizabeth, porque habla que los derechos humanos no solamente son normas, tal como lo dije, sino que también son valores. Hay un tema ético fundamental. La ética acá, por ejemplo, no piensa en los funcionarios públicos, en la ética pública, en la probidad administrativa. Y todos los días tenemos ejemplos de lo que no se tiene que hacer. Entonces, aquí indudablemente todos estos temas van entrelazados. Entonces, yo tengo que dar un ejemplo como funcionario público porque tengo que generar esa confianza en las instituciones públicas. Tengo que generar una confianza en las políticas públicas, una política pública seria, de verdad, con enfoque en derechos humanos, no asistencialismo. No, porque eso no soluciona nada el problema. Yo tengo que generar una política pública donde digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución que tengo? Yo hoy día no solamente el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque, ¿cierto?, de pueblos indígenas, fundamental. Entonces, esos son los desafíos que hoy día nos deja, y esas son las lecciones que nos deja no solo el estallido social, sino inclusive, ¿cierto?, la pandemia. Resulta difícil decir algo distinto, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. A mí la cuestión que más me preocupa es yendo de atrás para adelante. La pandemia lo que mostró es la fragilidad del empleo en Chile. La cantidad de gente que vive vendiendo y revendiendo cosas sostenía aparentemente un cierto nivel de bienestar o de satisfacción de necesidades básicas que quedó completamente desmantelado. Y entonces hemos vivido de las apariencias de un país que tenía resuelto o en vías de resolver o absolutamente reducido el tema de la pobreza, porque los indicadores no mostraban cómo eso era mucha apariencia y debajo lo que había era muy poco. Y de hecho, yo diría que una de las cosas más escandalosas que dan origen a una parte de la movilización y el estallido social tiene que ver con el tema de las pensiones. Las pensiones de sobrevivencia que da el Estado fluctúan entre los 80 y los 150.000 pesos. Y el salario mínimo es de 300 y algo. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que una persona puede vivir con menos que lo que se ha estudiado, que es el salario mínimo? Las pensiones tendrían que partir del salario mínimo y de ahí para arriba. Pero eso no tenemos. Y entonces, que haya mucha gente de distintas edades
que se sienta interpelada. Unos porque ya son viejos y pobres, otros porque son familiares de esos viejos y pobres que los ven que en realidad es una estafa haber trabajado toda la vida para no poder satisfacer las necesidades básicas. ¿Por qué? Porque a pesar del pilar solidario, a pesar de muchas de las políticas de los últimos años, igualmente lo que hay es una base de desigualdad muy profunda, una brecha que no se logra suplir. Entonces, claramente la expresión no son 30 pesos, sino 30 años, yo diría es muy insuficiente. No son 30 años, son 70, 80, 200, no sé. Depende de con qué parámetro uno mida lo que está mirando. Pero básicamente el tema de la desigualdad económica tiene que ver con la imposibilidad de acceso a empleos sostenidos, sostenibles, que permitan que las personas puedan garantizar sus necesidades básicas. Realmente nos hemos llenado en la pandemia de una información que creo que necesitamos incorporar como un dato muy duro, porque va a desaparecer en su desastre. A mí me tocó vivir la crisis del 82, donde el nivel de cesantía llegó a un 40% y las condiciones de vida de la gente eran pésimas, pero absolutamente pésimas. Y tuvo que ver con una política económica, tuvo que ver con la crisis mundial, el impacto de la crisis mundial, acá es el impacto de la pandemia, pero en realidad cada vez salimos como con una especie de maquillaje de las crisis porque los problemas no se tocan en su radicalidad y no se resuelven. Yo creo que el estallido social muestra la insuficiencia de las políticas públicas para resolver los problemas de la mayoría de la sociedad. Y eso es un asunto que en parte se va a poder encuadrar o orientar en cierta medida si se logra construir una nueva constitución, pero excede lejos las necesidades de la gente, el resolver las necesidades de la gente y sus derechos, el que exista una nueva constitución. A mí me parece importante porque tenemos que discutir algunas cosas muy claves. Por ejemplo, ¿quiénes son chilenos? Parece obvio, no es obvio. ¿Qué es una familia? Nosotros vivimos con el concepto del siglo XIX, de lo que es una familia, en el Código Civil. Entonces, tenemos que repensar cómo nos pensamos como sociedad. El tema de la seguridad pública, la seguridad ciudadana, el tema de la delincuencia, son cuestiones que se tienen que mirar a la luz de los derechos humanos. No nos puede volver a pasar que miremos para atrás y digamos, toda manifestación termina con represión y termina con una violencia contra las personas que ejercen las policías porque han sido formadas para ello. Y entonces, al final de cuentas, esta es como una máquina donde nadie se hace responsable, ni de las órdenes que da, ni de las órdenes que cumple, ni de los resultados que eso produce. No podemos seguir en eso. Nosotros tenemos que repensar una forma de relación social con las policías, con los jueces, con los profesores, donde cada persona sea responsable de lo que hace. Eso es la esencia de los derechos humanos. Uno es responsable de la vida de los otros, no el Estado solamente, sino que yo me tengo que preocupar si soy profesor, si soy educadora, si soy policía, tengo una parte de esa responsabilidad por delegación. Si yo como psicóloga tengo que atender víctimas, lo hago por delegación del Estado, pero yo tengo que responderle a la sociedad y al Estado. Y como hemos estado formados en los últimos 40 o 50 años en una visión
fundamentalmente clientelista, lo que dijo Alejandra hace poco rato. Si yo veo los derechos como clientela, los veo como cliente, no me hago responsable. Yo lo único que hago es demandar. Y como el tema de los derechos humanos no es un tema de clientes, sino que es un tema de una ética de relación social, yo tengo que hacerme responsable de lo que hago. Y tengo la obligación de cuidar también lo que ocurre con los otros, de denunciar los atropellos por los mecanismos que correspondan para que sean eficaces. Nos sirve mucho que es algo que ha ido pasando, ¿no? Que este estallido ha generado la noción de que tenemos derechos y que entonces tenemos que reclamarlos en todo lugar, pero hay que reclamarlos de una manera eficaz, porque si no los reclamamos de manera eficaz, lo único que vamos a hacer es gritar en la calle, sin resultados. Cuando uno está luchando por los derechos, tiene que buscar que haya resultados, y que los resultados sean el reconocimiento de los derechos de los otros, el respeto de los derechos de los otros, que se aumente la formación, por ejemplo, de los policías en derechos humanos y en ética, porque no puede ser que nos resignemos a que esta sociedad va a seguir repitiendo lo que pasó en el siglo XIX, en el siglo XX y ahora. Y eso nos corresponde, bueno, y pienso que por suerte hoy día estamos conversando con mucha gente joven que está participando aquí, porque esto es lo que hay que construir para el futuro. Nosotros tenemos que construir una forma de relación de respeto, y de respeto de los niños, respeto de las mujeres, respeto de los ancianos, respeto de cada persona, de los migrantes, de las personas diferentes. Lo que esta sociedad no ha sido es lo que tenemos que construir, que es una sociedad donde cada persona tenga un lugar y sea respetado en su particularidad y en sus derechos. Eso hay que construirlo, eso no está hecho. Muchas gracias, Elizabeth. Ahora viene la pregunta de Danae Salazar, que estaba con la manita Hola a levantada. todos. Bueno, mi pregunta es para, bueno, cualquiera de las dos que quiera responderla, agradecer igual sus exposiciones. Mi pregunta es la siguiente. Considerando las violaciones a los derechos humanos a lo largo de nuestra trayectoria histórica y sobre todo las vulneraciones vividas en democracia y en los últimos meses, ¿cómo podemos asegurarnos como ciudadanas y ciudadanos de que se garanticen los derechos humanos para todas y todos, teniendo en cuenta que el 18 de octubre evidenció que el acuerdo o el pacto del nunca más se rompió y volvieron a ocurrir situaciones de vulneración similares a las de años atrás, guardando obviamente las diferencias históricas? Y además tomando en cuenta esta cultura de la impunidad que existe en Chile, que también permite que se intensifiquen las situaciones de transgresión a los derechos humanos. Gracias. A mí me pasa que respecto a cómo garantizarlo, primero hablemos de tener una institucionalidad fuerte en materia de derechos humanos. Eso es clave, la institucionalidad. Que no confundamos, ¿cierto?, respecto a los roles que tienen estas instituciones y a las facultades. Eso es súper importante. A veces uno está escuchando cosas bien sorprendentes como que era un instituto de derechos humanos para ciertos funcionarios públicos y uno dice, ¿y qué es esto? Entonces, ahí indudablemente, primero entender, yo creo que es básico entender que todos somos sujetos de derechos humanos, pero en algún minuto hay sujetos de obligación. ¿Y quiénes son sujetos de obligación? El Estado, a través de su representante, la empresa, hoy día temazo, empresa de derechos humanos, esos son los temas hoy día. Y después la sociedad civil. Entonces, en la medida que no solamente tengamos una institucionalidad en derechos humanos fuerte, sino que también otro tema es el control ciudadano. Nosotros como ciudadanos tenemos que controlar a nuestras instituciones, tenemos que saber qué hacen con nuestro dinero, o sea, con nuestros impuestos. Eso es fundamental. Entonces, siempre firmamos cheques en blanco.
Ahí, por ejemplo, a propósito de la ética, están las éticas profesionales, ¿cierto? Entonces, uno piensa en las distintas profesiones que deben estar. Todos somos observadores en derechos humanos. Todos podemos ser observadores de derechos humanos. Entonces, yo insto, por ejemplo, a los periodistas. Hoy día los periodistas son los primeros, ¿cierto?, que tienen que dar una información veraz, ¿cierto?, respecto a lo que está ocurriendo. Y así tenemos una serie, para qué decir, ¿cierto?, los médicos, ¿cierto?, todo el tema de salud. Entonces, hoy día, primero que, bueno, tercero, a propósito de fortalecimiento, el control, yo creo que es muy importante desde lo ético, claramente saber cuál es mi deber. En la ética deontológica, eso es clave. ¿Cuál es mi deber? El deber ser. ¿Ya? Si yo, a propósito de la tortura, sabemos que en Chile existe la prohibición de tortura. En Chile, la ley 20.968, desde el 22 de noviembre del 2016, ya no es a previo legítimo. Es tortura, puede ser trato cruel, inhumano, degradante, y eso es fundamental, está tipificado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hoy día, si llega una persona herida, es obligación de la doctora, es obligación, ¿cierto?, de quien lo atiende, de contratar lesiones. Entonces, hoy día hay peticiones, reclamos en el limbo, van al limbo. Entonces, ahí es cuando uno dice, tiene que existir el registro, la obligación. Hoy día, ¿cierto?, si no aparece en la tele es como que no existe. Entonces, hoy día tenemos un montón de redes sociales que permiten hacer un buen uso. Hoy día, a propósito de los derechos humanos, todo lo que es cibernético está resguardado por los derechos humanos. El derecho a la intimidad y así, una serie de derechos. Entonces, indudablemente, ¿cómo garantizo? Yo creo que esos deberían también, por último, este ejercicio básico, una capacitación. Hoy día este tema de aprenderse de memoria, yo soy historiadora y siento que no es el ejercicio de aprenderse de memoria. Hoy día tenemos que posicionarnos como sujetos de derecho, pero también sujetos de obligación en materia de derechos humanos. Yo creo que todos de una u otra forma debemos ser observadores en materia de derechos humanos, porque claro, a un funcionario público va a operar la responsabilidad por omisión, pero en nosotros una responsabilidad como país, como sociedad, efectivamente debe estar, ¿cierto?, mirado desde un enfoque de derechos humanos. Muchas gracias, Alejandra. Elizabeth. Em, Mira, yo quería precisar una cosa. La pregunta decía que se vulneró el pacto del nunca más. Nunca hubo un pacto de nunca más. Es una aspiración, es una propuesta que conduce a crear institucionalidad en materia de derechos humanos, pero que de ninguna manera es algo logrado. ¿Y por qué? Porque eh, hay mucha gente que todavía piensa en que está bien la violencia o está bien la tortura o estuvo bien cuando se cometieron torturas, y en la medida en que haya una convicción privada de que uno puede legitimar el daño causado a otras personas, uno se enfrenta a una situación en que claramente no está construido culturalmente el rechazo a la tortura, el rechazo a la desaparición forzada como mecanismo de exclusión, el rechazo a toda forma de daño sobre la vida de las personas y el sufrimiento. Este es un país donde ha habido tortura siempre y no dejó de haber cuando terminó la dictadura. ¿Por qué? Porque la tortura no se enseña en los planteles como parte de un curso o de un entrenamiento como se hacía en otros tiempos, pero se aprende en la vida concreta de las comisarías, de los retenes, y se aprende también en los grados de violencia que vemos regularmente en la vida común y corriente de los chilenos y las chilenas.
cuando a los niños se los puede insultar, descalificar, maltratar, etcétera, y decirles que son tontos, que son inútiles, que no sirven para nada, y eso que son los hijos de las personas, ¿qué hay con quienes son extraños y que al final son vistos como enemigos? Es muy legítimo. Eso está en nuestra cultura. Es parte de lo que tenemos que cambiar. Nosotros no podemos seguir manteniendo los niveles de violencia doméstica que tenemos y pensar que no va a haber violencia en la sociedad y en las estructuras represivas, porque están hechas por chilenos. Los policías no son extraterrestres, son chilenos. Y si ellos en su casa maltratan a sus hijos y muchos otros que no son policías también los maltratan, estamos enfrentados a una cultura donde el respeto por el otro no está instalado. Entonces, no sacamos mucho con hacer cursos de derechos humanos o creer que tenemos un pacto para que esto no se repita. Ese pacto se viola todos los días cuando un niño es maltratado. Y es esa violencia en la familia la que a mí siempre me ha preocupado más, porque el día en que vecinos, profesores, padres y todo consideren que no se puede insultar a un niño y no se le puede pegar y no se le puede pegar a una mujer y no se le puede pegar a un hombre y no es el modo de resolver problemas, ese día vamos a instalar el nunca más. Mientras tanto, es una aspiración política deseable, pero no tiene fundamento material. En la práctica la gente maltrata y eso es lo que tenemos que suprimir. Completamente de acuerdo y encuentro que es un enfoque muy interesante que uno de repente no lo piensa de buena primera de dónde viene toda esa violencia. Ahora vamos con la pregunta de Javiera González. Es la última pregunta en honor al tiempo. La profe Alejandra ya dijo que podía responder las preguntas. Le voy a hacer llegar sus preguntas a su mail, que lo vamos a mandar por el chat. Así que eso. Dale, Javiera. Ok, ¿me escuchan? Sí, Más o perfecto. menos, no sé. Sí, ya, genial. Súper bien. Bueno, primero muchas gracias a ambas por todo lo que han expuesto, de verdad que, y también a Memoria UC porque ha sido un espacio que yo creo que siempre en el pregrado, siempre quise que habláramos sobre estos temas, pero nunca, no sé si no llegué yo a tiempo, pero la verdad, muchas gracias por los espacios, son súper necesarios. Mi pregunta dice relación con la supresión de la memoria que me llamó mucho la atención. Y esto en relación a lo que es la identidad chilena. Yo considero al menos, y sobre todo en consideración a mis padres, a mis compañeros, familiares, etcétera, que no existe algo así como una identidad chilena. De hecho, cuando uno le pregunta a alguien qué es sentirse chileno, normalmente va a conceptos, dependiendo también de sus vivencias personales, por ejemplo, las carencias o también la misma violencia, de repente el sentimiento es más negativo, o si la persona ha tenido tal vez una condición socioeconómica de base que es mucho más favorable, y dice como, no, Chile, yo me identifico con Chile y eso, pero yo siento también que no hay una identidad de fondo cultural, en el sentido de decir, por ejemplo, solo cerca en la región, que en Paraguay el guaraní se habla cotidianamente conjunto con el español, cosa que en Chile yo creo que con el mapungún es bastante difícil de pensar, lo que se enseña en las escuelas inclusive. Entonces lo relacioné de alguna forma con lo que es la supresión de la memoria y quería preguntarles si el hecho de que en Chile exista esta tendencia a suprimir de tal manera los hechos pasados influye de alguna forma en que no tengamos esa identidad cultural. Sé obviamente que deben confluir otros tipos de, no sé, otros tipos de factores como los que decía anteriormente, económicos, sociales, etcétera, pero siento que de alguna forma esta como supresión de la memoria acarrió de alguna forma que nosotros no nos sintiéramos tan chilenos de alguna forma. Y eso quisiera saber de qué manera influye. Gracias. Ojalá que sean como respuestas de aprox 2 minutos. Si es que se puede, obviamente. Bueno, si quieres, empiezo yo. Mira, es que yo creo que es muy difícil desde Santiago y desde la Católica y desde los
la gente, digamos, con una formación universitaria, que uno pueda generalizar. Yo creo que este es un país que tiene identidades regionales fuertes, eh, y eso uno lo observa, por ejemplo, en Punta Arenas, lo observa en Concepción, lo observa en Valparaíso. La gente se identifica con ciertas prácticas culturales, con cierta geografía, con cierto quehacer. Pero también eso está muy cruzado por tendencias ideológicas, por participaciones religiosas, por distintas cosas, porque la identidad es bastante menos nítida, precisamente porque yo creo que este país ha sido construido más bien por una élite que ha excluido a la gran mayoría del país. Entonces es un poco raro que uno se sienta demasiado bien y cómodo en algo en lo cual uno no está tan partícipe. Por otra parte, este es un país con un gran mestizaje, con una inmigración muy fuerte en distintas regiones y de distintas maneras, y entonces hay ciertas identidades familiares, más bien, o grupales, que corresponden a, qué sé yo, formas de comer, formas de festejar, formas de sentirse perteneciente a otra cultura. Y por otra parte, hay algo que ha desaparecido, pero que había cuando yo era chica, que habían unos clubes sociales en los barrios, y entonces decía los hijos de Tarapacá, o los hijos de Concepción, o los hijos de no sé qué, y la gente que había migrado a Santiago se volvía a reconocer y a festejar juntos en esos lugares. Eso desapareció. Entonces, yo no sé, además la globalización nos ha producido muchos cambios, porque en gran medida lo que nos cohesiona es nuestra capacidad de ser clientes de distintas cosas. Y tenemos poca cohesión en torno a valores que compartamos. Cada cierto tiempo este país se reconstituye en la noción de solidaridad y aparece a propósito de la Teletón, o aparece a propósito de los terremotos, los incendios y otras cosas. Y eso sí que recorre todo el país. Y eso es una cuestión bien interesante que en la pandemia ha aparecido de nuevo. Y yo no sé si esa identidad no sería una buena cosa que pudiéramos pensarla mejor. A mí me pasa esto de la identidad de ser chileno, que yo creo que la identidad es múltiple y que uno se siente identificado y se reconoce, ¿cierto? De acuerdo, no sé, yo me reconozco mujer, ¿cierto? Me reconozco morena, me reconozco, ¿cierto? Madre, y así, una serie. Entonces, yo creo que primero que todo, tanto el estallido como esta pandemia ha vuelto en nosotros lo solidario, y eso es súper potente. Yo recuerdo cuando chica las ollas comunes. Entonces uno ve hoy día las ollas comunes, ¿cierto? Que salen de forma natural. Entonces yo me reconozco en el otro porque el otro le falta. Me reconozco en el otro porque tiene una carencia. Y como bien decía Elizabeth, toda esta pandemia visibilizó la precarización laboral, la desigualdad estructural. Entonces yo me reconozco en el otro porque a propósito de la precarización laboral, el otro quedó sin trabajo, yo también, ¿cómo salimos adelante? Entonces, ahí es cuando la invitación a propósito de las distintas identidades múltiples que podemos tener, es que indudablemente uno vaya construyendo en comunidad, uno construye desde lo colectivo, y son muy interesantes estos espacios por eso mismo, y preguntarse, ¿cuál es el Chile que queremos? ¿Qué sociedad es la que queremos? ¿En la que queremos vivir? ¿La que queremos para mis hijos? Yo tengo 3 hijos y me pregunto, están en edad adolescente, entonces me pregunto, ¿qué país les voy a dejar a ellos? ¿Cierto? Y eso es lo que todos los días digo. Quiero un país, y siempre hablo de esto porque también me lo transmitieron mis padres. Quiero un país justo, quiero un país solidario. Y esas son las esencias. No quiero que al otro se le trate distinto por pensar distinto, por vestir distinto, por hablar distinto, por venir de una comuna distinta. Entonces, nosotros por todas las razones podemos discriminar. Y hoy día, indudablemente, ¿cierto? Nos habla de que, y la invitación es construyamos comunidad,
hagámonos parte de esta sociedad, de estos debates que hoy día son tan clave. ¿Qué sociedad queremos? Y esa es la gran invitación que puedo hacer. Muchas gracias, Alejandra. Em, bueno, ya vamos a tener que cerrar con las preguntas. La idea es que ojalá ambas puedan decirnos como en un minuto más o menos, palabras finales como a todas las personas que nos están escuchando, que asistieron hoy día y que posteriormente quizás puedan ver también la clase en YouTube, porque la subiremos. Em, Eso, y por si acaso para los que están preguntando, la asistencia sí se pasó, así que no hay problema con eso. A mí me gustaría, indudablemente, en breves palabras, invitarlos cordialmente a que continúen este compromiso. Este compromiso, ¿cierto? Algunos probablemente tengan un compromiso anterior, pero este compromiso de estar acá, ¿cierto? Imagínense la hora que es, pueden estar súper cansados, pero están aquí, también las condiciones, ¿cierto? Frente a este computador. Yo extraño mucho, como soy educadora en Derecho Humano, la cercanía ahí, de conversar, debatir, hablar, y eso lo he hecho tanto de menos. Agradezco a quienes pusieron sus caritas, porque indudablemente estar haciendo y conversando ahí en esta virtualidad con la cámara apagada, la verdad es que es muy, ¿cierto? Uno se siente indudablemente muy penoso en esto, pero claramente es que lo insto a continuar este compromiso y esto, cada uno de ustedes es una defensor, una defensora, una defensore en derechos humanos. Así que, y esto ojalá sea el comienzo, ¿cierto? Indudablemente de un gran proyecto futuro, así que bienvenida, bienvenidos, bienvenides a este mundo de los derechos humanos. Eso. Bueno, yo creo que tenemos que despedirnos. Y quiero darles las gracias por esta oportunidad de conversar y compartir, porque comparto profundamente lo que acaba de decir Alejandra. Nosotros tenemos que pensar en el país que queremos. Y esa es nuestra responsabilidad como chilenos. Y quizás esa sea la mejor identidad a construir. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a nuestras grandes invitadas. No olviden que el próximo jueves tenemos la clase de Carolina Aguilera, Violación a los Derechos Humanos en Latinoamérica. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @memoria.uc, y bueno, Twitter y también nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, tenemos foros arriba. Vamos a estar subiendo las clases, así que eso. Que estén muy, muy bien. También sumarme a las palabras de ambas profesoras. Creo que es muy, muy importante que nosotros como nuevas generaciones estemos siempre reforzando la memoria. De eso es como, de esas ansias y de esa responsabilidad que nace la escuela. Y nada, pues ojalá, igual, tal como dijo Yerko, ojalá estar como cumplir con las expectativas de lo que será esta segunda edición. Muchas gracias por asistir. Tinca primero volar a sacarnos una foto para el Instagram, que igual Ya. son caleta personas y como pocas veces se ve tanta gente Sí. vinculada. Si pueden prender sus cámaras. Sí, sí, quieren prender sus cámaras, voy a sacarla y ahí. Vale. Voy a sacar la primera. 1, 2, 3. Espérate, no sale. Ah, ahí está. Voy a sacar la segunda, espérenme. Avisa. 1, 2, 3. Ay. Si alguien me ayuda, por si acaso, si alguien se la está sacando. Hay 3. Bueno, otra. 1, 2, 3. Uy, no. Pero Perdonen, Yerko, saca un perdonen. pantallazo. Pero queda Vamos, una tapa Te sacaron perfección. Yerko, tú pantallazo, ¿no? podís.
Qué buena página, qué buena página. 1, 2, 3. 3. Ahí está, listo, ahí está. Se pueden ir tranquilamente. Ya. Adiós. Bien. Chao. Gracias, Gracias, Elizabeth. chao. Gracias, profe. Chao, gracias. Muchas Gracias a gracias, todos. chao. Chao, Gracias. gracias. Chao, gracias.